Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como en cada ocasión, un nuevo podcast de Compliance sin Fronteras. En esta ocasión hablaremos de la implementación de compliance en pequeñas y medianas empresas, un sector que en muchos países se vuelve el mayor tejido empresarial y hoy en día son las principales demandantes de tener un programa de compliance. Y no puedo estar mejor acompañada que por María Paz González Maulén. Bienvenida, María Paz. Muchas gracias, Jimena. Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación al podcast. No, gracias a ti por aceptarla, por sumarte a esta comunidad. Antes que nada, quiero presentarte a todos los suscriptores y suscriptoras, porque María Paz es fiscal del Grupo Genao, abogada de la Universidad de Chile, ha cursado el Diplomado de Recursos Naturales y Energía y el Diplomado de Gestión de Cumplimiento Ambiental, ambos en la Universidad Católica de Chile. Cursó el Diplomado en Compliance, el Legal Publishing y posteriormente el Business Law and Finance de la George Washington University Law School. Se ha desempeñado como abogado in-house por más de 9 años, encargada del área legal de la organización, la cual cuenta con inversiones en empresas de desarrollo de software, tiquetera e inversiones en el rubro inmobiliario. En este punto, María José, ¿qué ventajas competitivas le adiciona compliance a las pequeñas y medianas empresas? Es decir, ¿por qué hoy en día debe implementar una pyme un sistema de gestión de compliance? Bueno, en mi opinión, actualmente las empresas, sean del tamaño que sean, no están obligadas a tener un sistema de gestión de compliance, ya el programa de cumplimiento, pensando desde un punto de vista meramente normativo. Ya en el caso de Chile, la legislación penal se orienta más a fomentar la implementación de los modelos de prevención bajo un modelo de autorregulación que busca mitigar los riesgos de los catálogos de delitos que regulan en el fondo la ley. Por lo tanto, no hay una obligación expresa para las empresas de tener un programa de cumplimiento como tal. Ya hay ciertas excepciones de algunas empresas, dependiendo del rubro, que se les exige un manual de prevención de delito, pero porque son entes regulados. Ahora, sin embargo, y pese a ello, las ventajas del compliance, que compliance puede adicionar o traer a las pequeñas y medianas empresas son, la verdad, que son muchas y son muy variadas. En primer lugar, puedo nombrarte ventajas que se relacionan con los beneficios de carácter reputacional, y que termina generando confianza en los stakeholders de la empresa, puesto que se genera una cultura de cumplimiento. Por ejemplo, generar confianza con los accionistas e inversionistas, porque confían que sus dineros no están siendo utilizados a las prácticas, al saber que hay un control del funcionamiento interno de la empresa y cómo ésta se relaciona con terceros y cómo va gestionando sus propios riesgos. ¿Ya? Hay que tener consideración de que la reputación es un activo muy importante para todas las empresas, no importa el tamaño, especialmente hoy en día con el auge de las redes sociales, porque es muy fácil difundir una noticia que te perjudique en términos de imagen y en términos de marca. ¿Ya? También la confianza con los trabajadores es súper importante. Cuando uno está inmerso en una empresa que quiere hacer las cosas bien, te permite que se genere un ambiente de trabajo que sea agradable, que sea confiable, donde los trabajadores se identifiquen y que estén comprometidos con el trabajo día a día, se comprometen con la marca. Porque además la marca, la empresa y los trabajadores respetan valores y principios que son relevantes para todos. Por ejemplo, en el caso mío, para mí es muy grato trabajar en un lugar donde se respeta el principio de la discriminación en términos de raza, de género, de edad, entre otros. Y desde el punto de vista del cliente, se genera confianza y respeto cuando cumple principios éticos que son consensuados como sociedad. Por ejemplo, cuando tú cumples ciertos estándares éticos o cumples con cierta certificación, los clientes tienden a preferirte. Podemos ver hoy en día casos, en el caso de Chile, de empresas que se han visto envueltas en escándalos por atentar a la libre competencia, y eso afecta también los derechos de los consumidores, y eso ha provocado que al final los clientes traten siempre de buscar otras opciones y no contratar esas marcas. ¿Ya? Por lo tanto, el programa de compliance siempre es una ventaja. Otra ventaja, por ejemplo, que te puedo mencionar es que permite generar mayor control interno y fomentar la cultura basada en el cumplimiento y en la gestión del riesgo, en todos los ámbitos, ya no solamente como normativo. Y esto permite que la empresa se proteja de una mejor forma ante eventuales infracciones o ilícitos, o ya sea por medio de la prevención o por medio de la mitigación. Porque cuando no hay control, el problema es que la empresa se ve susceptible y es vulnerable de ser objeto y de ser un medio para malas prácticas. Y eso puede afectar gravemente a la continuidad de la empresa. Y por último, desde un punto de vista de pyme, de empresa pequeña o mediana empresa, también existe una ventaja cuando tú tienes un programa de compliance desde un punto de vista de la competitividad.
¿ya? Eso yo lo he podido experimentar en el día a día, y es porque cuando tú participas, por ejemplo, en licitaciones públicas, o incluso cuando quieres contratar con empresas que son más grandes, o multinacionales, para un servicio en específico, tener un programa de cumplimiento es clave, ¿ya? Porque te resaltan de la competencia. Por lo general, además, te preguntan si tienes una matriz de riesgo, cómo la gestionas, la periodicidad de la predicción de la matriz, si es que tienes un canal de denuncia, un canal ético, cómo este funciona, si resguarda o no resguarda el anonimato del denunciante, etcétera. Cuando tú eres capaz de responder estos requerimientos y tienes un programa, sea más o menos robusto, que depende también del tamaño de la empresa, claramente te da una ventaja frente a la competencia. Por lo que, de una u otra forma, estos requerimientos que las empresas grandes o que el Estado realiza, genera de una u otra forma que las pequeñas y medianas empresas también vayan caminando hacia tener un programa de cumplimiento. Excelente, María Paz. La verdad es que hoy en día el tejido empresarial es cada vez más exigente en este punto y creo que un gran rol están teniendo las multinacionales, ¿no? Que para dar de alta a determinadas pymes en su cadena de valor se les exige, ¿no? Contar con estos programas de compliance tal como has comentado, ¿no? Independientemente de exigencias del regulador, independientemente de exigencias de auditoría, de certificadores, etcétera. Ahora, en estructuras tan pequeñas, ¿no? ¿Cuál es el rol o el compromiso que debe tener esta alta dirección y el tono de la organización en las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué nos puedes compartir en relación a este liderazgo que es tan importante? Mira, para mí este tema es lejos uno de los más importantes en lo que es materia de compliance. Porque la verdad es que no sirve absolutamente de nada invertir tiempo, trabajo, dedicación, recursos en diseñar programas de cumplimiento si la alta dirección no entiende o no está afín en el fondo con la importancia que este tiene, ¿ya? Bueno, es evidente que el tamaño del programa de cumplimiento va a ir variando según el tamaño de la empresa. No le podemos exigir a las pequeñas empresas lo mismo que a una multinacional. De la misma forma también que la estructura del área de cumplimiento varía, los recursos que son destinados también para el área son muy distintos e incluso el nombramiento de compliance officer también como tal depende mucho del tamaño de la empresa. Pero siempre es una ventaja tener un programa de cumplimiento, por lo que la alta dirección, es decir, los accionistas, el directorio, la gerencia general, tienen que comprender que generar una cultura de cumplimiento basada en la gestión de riesgo no es un mero capricho de los abogados o de los contadores auditores, sino que al fin y al cabo es lo que los respalda a ellos en el funcionamiento diario de la empresa, en lo que cuida la empresa. Si ellos no están alineados con esta idea, no demuestran su compromiso y no demuestran su compromiso con el programa en el fondo, es imposible implementar un programa de cumplimiento que sea eficaz. Ya, si la alta dirección además no respeta los procedimientos o no les interesa cumplir con las medidas de control que establezcan los procedimientos, la verdad es que el resto de los trabajadores que van en el fondo hacia abajo en el organigrama, que forman parte también de la empresa, tampoco van a cumplir. ¿Ya? Y al final el programa de cumplimiento termina siendo letra muerta, que nadie los cumple, y una pérdida de tiempo gigante para el área que trabajó el fondo en construirlo. Es muy importante encontrarse con quienes se van o entender que nos vamos a encontrar siempre con quienes se van a resistir a la idea de compliance. Y importante también convencerlos. Por lo generalmente uno puede convencerlos a través de como cuantificar el dinero que la empresa puede perder si no gestiona adecuadamente estos recursos, pero aún así la verdad es que se agradece que con el paso de los años compliance sea un tema que crece cada vez más, que existe ahora en el lenguaje empresarial y que no es en el fondo solo un gasto, porque en el fondo los altos ejecutivos a veces tienden a ver que compliance es un gasto porque no visualizan de forma inmediata la facturación mensual, por eso los beneficios de esta área. Ahora bien, en este punto, escuchándote, la formación es clave, ¿no? No solamente al resto de trabajadores, sino a toda la compañía, ¿no? Es decir, a la alta dirección es fundamental sensibilizarlos también. Porque al final, ¿cómo consideras que se refleja la implementación de estas medidas de gestión y prevención de riesgos frente a las terceras partes, ¿no? Porque aún siendo pequeñas o medianas empresas, pueden tener una serie de cadenas de valor, llámese clientes, proveedores, business partners, franquicias, agentes, intermediarios, etcétera, que le puedan generar muchísimo riesgo. ¿Las pymes deberían estar preocupadas por estos riesgos que puedan llevar a su cadena de valor o no? Respecto a lo que señala de la formación, sí, es clave. La alta dirección tiene que también ser capacitada. O sea, el área de compliance tiene que pensar que no solamente los trabajadores son aquellos que van a asistir a las capacitaciones, sino que también la alta dirección. Ya, porque de una otra forma ellos son los que tienen que mostrar y dar el ejemplo.
Ahora bien, respecto a la implementación misma de las medidas de gestión y la y prevención de riesgos para frente a terceras partes, eh, considero que lo primero, lo primero que se refleja en el fondo es en el primer contacto que uno tiene con la empresa, con el tercero. Y por lo generalmente este primer contacto se realiza a través de la guía de diligencia o el KYC. Y esto uno lo puede ver desde dos puntos de vista pensado desde la pequeña y de la mediana empresa. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la pequeña y mediana empresa que se relaciona con una empresa multinacional, como desde la empresa pequeña y mediana empresa que busca proveedores para la prestación de un buen servicio. En el primer caso, las grandes empresas y sobre todo aquellas que tienen presencia internacional, como ya lo comentábamos anteriormente, solicitan a sus proveedores, más allá del tamaño que estos sean, estándares de cumplimiento que se enmarcan dentro de sus propias políticas internas. Y eso, por ejemplo, son como estándares mínimos, que es tener un canal ético, un canal de denuncia, un manual de prevención, una matriz de riesgo, un código de ética, que en el fondo son lo mínimo que la empresa debe tener. Y en un segundo caso, uno busca también exigir los mismos estándares a los proveedores, cumpliendo así también con el programa propio de cumplimiento para poder gestionar los riesgos que como uno, como empresa pequeña o como mediana empresa también tiene. Es importante saber quién es nuestro cliente, en el caso de que exista una alerta, poder levantarla y poder en el fondo tener toda la información necesaria para que la alta dirección decida cuál es el nivel de riesgo que quiera asumir la empresa. Respecto a lo que señala tu pregunta de la cadena de valor, la verdad es que la cadena de valor es súper importante. Para todas las empresas, tener una cadena de valor en donde se respeten los principios éticos de la compañía y cumpla además con la normativa, genera también confianza en los clientes, valida tu marca, te fortalece frente a terceros y como ya señalábamos, la reputación es súper importante y eso te permite crecer en el mercado, ya que es algo que en el fondo las pequeñas y medianas empresas tienen que estar siempre mirando, sobre todo hoy en día, donde el cliente y el consumidor está cada vez más atento a esta cadena de valor. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en la industria de la moda, en la industria alimenticia, entre otras. Ahora bien, María Paz, me parece muy interesante lo que comentas y el rol que tiene que tener esto en el mapeo de los riesgos, ¿no? De cada una de las pymes. Y eso está directamente vinculado al rol de quien ejerce esta gestión, esta supervisión de los riesgos, que es el famoso compliance officer, ¿no? ¿Qué manera consideras adecuada para implementar de manera gradual un programa de compliance? Y por otro lado, ¿qué rol debe tener este compliance officer? ¿Recomiendas que sea interno o recomiendas que sea externo dentro de la organización? Bueno, desde mi punto de vista, lo primero que debe analizar la empresa, sea el tamaño que sea, es el contexto, ya para poder identificar los riesgos a los cuales ella se ve envuelta, ya sea desde el punto de vista interno como externo. Una vez ya identificado los riesgos y poder como cualificarlo y clasificarlo en una matriz de riesgo, eso te permite tener una visión general de la redundancia, cuáles son tus riesgos, pero también te permite saber cuáles son tus prioridades y dónde enfocarse. Ya, por ejemplo, una empresa financiera claramente tiene riesgos asociados a lavado de dinero, por lo tanto, los protocolos y los procesos deben estar enfocados a eso. Por lo tanto, el orden de prioridad es súper importante, ya que la empresa no será capaz de internalizar en una sola instancia, como en un solo momento, todos los cambios, todos los procesos que forman parte al final del programa de cumplimiento. El proceso es lento, de mucho trabajo, mucha constancia, e implica al fin y al cabo cambiar una cultura corporativa que viene funcionando hace años, sobre todo en lo que son las pequeñas y medianas empresas, porque partieron desde cero. Entonces hay que armar toda una estructura asociada a la gestión de riesgo. Y eso teniendo presente siempre que los cambios no siempre son bienvenidos, por lo tanto hay que tener una alta dirección que sea comprometida con los cambios y que fomente este desarrollo de una nueva cultura corporativa de cumplimiento. Adicionalmente, hay que considerar que los recursos son bastante limitados, por lo que es primordial que dentro de esta prioridad hay que enfocar en el fondo también los recursos a los riesgos que son más latentes y así poder ir destinándolos de mejor forma. Por ejemplo, a través de capacitaciones o a través de capacitaciones de alta dirección, que es lo que estábamos comentando en la pregunta anterior. De hecho, te puedo contar como un caso en específico que nos pasó a nosotros hace una semana atrás. En general, las capacitaciones las realizamos de forma presencial o por videoconferencia, lo que es en el fondo el área de cumplimiento hacia los demás trabajadores y la alta dirección. Registramos la asistencia, los temas a tratar, también dejamos todo registrado y el otro día viendo en redes sociales tuve conocimiento de una aplicación que utiliza la inteligencia artificial para generar como cápsulas de video donde uno ingresa un texto y hay un avatar en el fondo que tú eliges y que lee el texto.
cuando tú ya necesitas, por ejemplo, una cámara y grabarte para hacer video, en el fondo, que puedas difundir en la empresa. Bueno, buscamos esta aplicación, lo conversamos en el equipo y decimos que es súper buena opción para poder utilizarlas para, por ejemplo, fortalecer determinadas materias que sean más asociadas a los riesgos de la empresa. Entonces, estas cápsulas las estamos generando, las vamos a poner en la interfaz de la empresa y con eso, en el fondo, todos los trabajadores van a tener acceso más fácil a la información y también de una forma mucho más dinámica, no necesariamente yendo a la capacitación presencial como más formal. Creo que puede ser como la tecnología en este sentido una buena ayuda para las áreas de compliance, sobre todo cuando los recursos están limitados. Y respecto a tu pregunta del rol de compliance officer, creo que también el rol varía un poco entre las grandes empresas y la pequeña y mediana empresa, ya que estas últimas no tienen los mismos recursos económicos. Por lo tanto, los oficiales de cumplimiento de una otra forma en la pequeña y mediana empresa no solamente son como compliance officer, sino que también, por lo general, le toca también ver otro tipo de, como, ver contratos, el fondo, tener otro tipo de funciones. Y si, como tú dices, es posible que exista un compliance officer de forma externa, la verdad es que yo siempre recomiendo que sea de forma interna, porque conoce mucho más la interna de la empresa, conoce más el producto, conoce más, por ejemplo, el nivel de riesgo de la empresa y dónde en el fondo hay que darle prioridad a los controles para mitigar los riesgos que están más latentes. ¿Ya? El oficial de cumplimiento de una pequeña y mediana empresa, en el cabo, construye el programa de compliance casi desde cero. Comienza a analizar el contexto de la organización, levanta la información, identifica los riesgos, los cuantifica, los cualifica, construye la matriz de riesgo, participa en las mejoras de los procesos del área y un proceso largo que no solamente dura un mes, sino son por lo menos 6 meses o un año. Por lo tanto, generar un programa de cumplimiento es harto trabajo, por eso siempre recomiendo que el oficial de cumplimiento sea interno. Ahora bien, ¿cómo hace una pyme de 50 trabajadores para tener un compliance officer interno? Y sobre todo directamente vinculado a esto con la evaluación de los programas de compliance. Porque aquí tiene un rol clave el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de la Security Exchange, que saca una guía para evaluar los programas de compliance. ¿Cómo se aplica esto al rol que tiene hoy una pyme en el mercado, ¿no? Es decir, ¿cómo se evalúa un programa de compliance teniendo en cuenta entornos cada vez más cambiantes, la apertura de nuevas líneas de negocio, la internacionalización del mercado, la implantación de un canal ético, que hoy en día en muchos países, por ejemplo en España, es obligatorio para empresas de más de 50 trabajadores, tener un compliance officer interno como tú mencionas? ¿Cómo cumplimos esa evaluación? ¿Cómo cumplimos ese monitoreo y esa implantación de manera eficiente? ¿Qué nos recomiendas? La verdad es que es bien complejo, sobre todo hoy en día, porque también la normativa va cambiando mucho. Por ejemplo, acá en Chile el catálogo de delitos es cada vez mayor. Entonces, de una u otra forma, el compliance officer tiene que tener conocimiento casi de todo y eso es bien complicado y un poco casi imposible. Por lo tanto, el análisis de evaluación como ex post de la eficacia y evaluación del programa de compliance depende mucho de los controles que uno establezca en el programa mismo. Y ahí también creo que es relevante el poder revisar, uno, si están los estándares mínimos, como tú señalas, el canal ético, el código de ética, si efectivamente está bien descrito cuáles son los riesgos. Y creo que es súper importante, pero se creo que uno de los temas más claves, ver si efectivamente hubo un compromiso con toda esta dirección para que el programa pudiese implementarse de forma adecuada. ¿Ya? Creo también importante que siempre sea un punto de vista que tiene que tener presente el compliance officer, es que la mejora continua. Ya la evaluación ex post siempre va a depender mucho de poder analizar si es que funcionó lo que implementamos o no, si es que no funcionó, el cómo mejorarlo, y siempre estar en el fondo tomando las directrices, por ejemplo, de la DOJ o analizando si efectivamente hay nuevos delitos en el catálogo de delitos, entre otros, porque la competencia también cada vez te exige más. Entonces uno tiene que estar acorde a esas instancias, sea o no una pequeña o mediana empresa, porque por lo que hablamos, al fin y al cabo, la misma competencia en las otras empresas también te va a estar chequeando. En sus propios programas de cumplimiento, tú vas a contratar con ellos un estándar mínimo. Y si tú no tienes ese estándar, la verdad es que es bien complicado poder surgir en el mercado. María Paz, muchísimas gracias por tu participación. La verdad es que hoy en día el tejido empresarial, como mencionaba al principio, es muy importante en la mayoría de los países.
Son muchas las empresas, las pequeñas y medianas empresas que hoy están preocupadas por la implementación, pero como bien has mencionado, contar con un programa de compliance hoy se los exige el mercado. Se los exige formar parte de la cadena de homologación de proveedores de grandes empresas, se los exigen las auditorías, se los exigen los reguladores, se los exigen las operaciones de M&A. En ese punto es fundamental tenerlo, ¿no? A partir de allí, como consultores o como compliance officer internos de estas compañías, vamos a tener que cumplir todo lo que medianamente nos exige la ley, teniendo en cuenta esa proporcionalidad, ¿no? Yo creo que el concepto de proporcionalidad es clave en estas organizaciones, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por tu participación. Desde ya encantados de que nos compartas tu experiencia tan enriquecedora. Ojalá podamos contar contigo en otras oportunidades y desde ya un fuerte abrazo también a todo el país trasandino. Muchas gracias, Jimena, por la invitación y, por supuesto, cuando quieran, yo disponible para participar en todas las instancias. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, María Paz.